Clase 3.6. Paralelismo dados segmentos proporcionales, parte 1. En el triángulo ABC los puntos D y E están sobre el segmento AB y AC respectivamente, de tal forma que satisfacen la siguiente proporción. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que DE es paralelo a BC. Entonces vamos a entender en primer lugar todo este enunciado. Y pues vamos a utilizar otro triángulo que es idéntico, es igual inicial, pero aquí vamos a ir haciendo los respectivos trabajos. Lo que nos dice que en el triángulo ABC los puntos D y E, estos que vemos acá, están sobre AB, y es efectivamente así. El punto D está justo sobre el lado AB que vemos acá, y el punto E está respectivamente sobre el lado AC o segmento AC. De tal forma que cumplen lo siguiente, que AD sobre AB, esto lo voy a hacer acá, es decir, de que esta distancia del punto A hasta el punto D sobre esta distancia, que sería el lado grande, AB, es igual o están en una razón, en una proporción que les va a dar el mismo valor como está AE sobre AC, es decir, todo esto. En otras palabras, si nosotros tuviéramos los valores de AD, de AB, de AE y AC, si los pusiéramos y los sustituyéramos en esta forma, que AD sobre AB es igual a AE sobre AC, obtuviéramos un mismo valor, un mismo resultado. Eso es lo que obtuviéramos. Ahora nos pide que utilicemos los criterios de semejanza de triángulo para justificar que DE es paralelo a BC. Entonces lo primero que vamos a hacer es unir estos dos puntos, el punto D con el punto E, con una línea que sea recta. Entonces, con ello vemos que se nos forman dos triángulos. Se nos forma en primer lugar el triángulo pequeño, que lo vamos a llamar ADE, el triángulo ADE, y el triángulo grande, que sería el ABC. Triángulo ABC. Entonces con estos dos triángulos vamos a trabajar. Y recordemos que lo que andamos justificando o lo que queremos demostrar es que este segmento DE es paralelo al segmento BC. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, en primer lugar, observemos que tienen un ángulo común, y es este, el ángulo A. Este ángulo que está en el vértice A es el mismo ángulo como para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. Entonces, eso es lo primero que vamos a decir. Ahora, para el triángulo pequeño, ¿cómo se llamaría este ángulo? Se llamaría DAE, porque empieza en el punto D o vértice D, vamos a A y terminamos en E, y la abertura resultante es esta, DAE. Es decir, escribimos el ángulo de esta forma, de tal manera que utilicemos los tres vértices del triángulo y que en medio nos quede el ángulo que estamos trabajando, que en este caso es A. Entonces el ángulo DAE es igual al ángulo el mismo ángulo A, pero que se llamará distinto porque es para el triángulo grande, que se llamará BAC. BAC. Y esto porque es cierto, por ser ángulo común, porque ese ángulo es el mismo y está ahí mismo ubicado para los dos triángulos. Además, también tenemos otra información que nos decían que AD sobre AB es igual a AE sobre AC. Entonces, esto lo sabemos que es cierto por la información del problema. Esto en el problema nos dicen que es cierto. Entonces, con estos dos criterios vemos que el triángulo AD es paralelo con el triángulo, perdón, el lado AD, este chiquito azul, es paralelo con el triángulo
con el lado AB. Bueno, y pues esto, ¿por qué lo sabemos que es cierto? Porque están en forma de proporción, cumplen una razón y se mantiene igual en ambos casos. Y lo mismo sucede para el lado AE, que es paralelo al lado AC, porque están en forma de proporción. Y la razón es igual para estos dos lados de los triángulos. Entonces, de esta forma nosotros podemos, en primer lugar, dar por cierto lo siguiente, que el triángulo pequeño, que es el triángulo ADE, es semejante con el triángulo grande, que es ABC, y esto por el criterio de lado, ángulo, lado, porque los lados AD, que es del triángulo pequeño, es paralelo con el lado grande del triángulo grande, tienen un ángulo común. Por eso aquí tenemos en medio el criterio ángulo, y luego sucede algo muy similar para el lado AE del triángulo pequeño con el lado AC. Entonces cumple eso y por eso decimos que son semejantes. Con esto no hemos terminado. Recordemos que lo que andamos buscando es esto, demostrar que DE es paralelo a BC. Entonces, como ya demostramos que estos dos triángulos son semejantes, y ya sabemos que los otros lados correspondientes entre sí son semejantes, no queda nada más que el lado o segmento DE sea paralelo al segmento BC. Es decir, esto, como ya habíamos probado que los triángulos son semejantes, esto es inevitable. Tiene que ser sí o sí de ser paralelos, porque si los demás ángulos correspondientes son paralelos, entonces al último lado le toca ser paralelo también. Y esto lo demostramos por la semejanza de triángulos. Entonces de esta forma hemos dado solución y hemos cumplido lo que se nos ha solicitado a través de una demostración formal. Entonces, en el comprende dice que si dado el triángulo ABC, si D y E son puntos sobre los lados AB y AC respectivamente, tales que satisfacen que al colocarlos los lados del triángulo pequeño sobre los lados del triángulo grande, el resultado de esta razón es igual y con ello se forma una proporción. Entonces vamos a tener que los lados que no se han trabajado, que son el lado de E y BC, tienen que ser paralelos, porque si los otros están en forma de proporción son paralelos. Entonces a estos últimos lados no les queda nada más por obligación que ser paralelos. Ahora en el lapicito tenemos que en el triángulo ABC los puntos D y E están sobre los lados AB y AC respectivamente. Es decir, el punto D está sobre el lado AB y el punto E está sobre el lado AC. Vemos aquí que se forman dos triángulos, ¿verdad? El triángulo ADE y el triángulo ABC. Y además satisfacen que el lado pequeño entre su correspondiente del lado del triángulo grande es igual o nos da el mismo valor de razón o nos va a dar el mismo número si nosotros dividimos el lado pequeño del triángulo pequeño con el lado del triángulo grande, que son correspondientes entre sí. Entonces eso nos indica que el lado AD es paralelo con el lado AB, es decir, el lado pequeño izquierdo es paralelo con el lado izquierdo grande, y lo mismo pasa con los lados que están a la derecha. Entonces nos preguntan cuál es la medida del ángulo EDA. El ángulo EDA sería este. Empezamos en E, vamos a D y terminamos en A. Entonces es justamente el ángulo que está en el vértice de este. ¿Cuál sería el valor de este lado? Y pues entonces tendrían que justificar. Como ya sabemos que estos triángulos van a ser semejantes, pues tienen que tener todos sus ángulos correspondientes iguales entre sí. Por ejemplo, este ángulo A es igual tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande, y lo mismo pasa para los otros ángulos. Entonces con esto, como ya sabemos el valor del ángulo B, pues tendríamos que saber cuánto vale el ángulo EDA, que en otras palabras es el ángulo que se forma en el vértice D. Entonces esto, con este ejercicio 1 es suficiente para trabajar en esta clase.
El número 2 es bastante similar, la única diferencia es que ese ángulo que nos va a servir para encontrar este ángulo G, pues es este el que nos piden HGF. Tendríamos que encontrar en primer lugar el ángulo que se forma aquí en el vértice P y luego hacer la correspondencia con el ángulo G de que son iguales.